Soy Alejandro Neira y estamos con la nueva edición de CIA Perú 1985 y 1990. Alejandro, es una especie de esta reedición especial de los tres volúmenes como un sabor a despedida o más bien un recordatorio de un greatest hits, algo así, ¿no? Sí, no, yo creo que más bien ha sido, la editorial tuvo la buena iniciativa de, bueno, en vista de que de hecho las dos primeras estaban agotadas, especialmente la primera que ya no se encontraba en el mercado, hacer una reedición y hacer una reedición especial con nueva portada, nuevo diseño y digamos, el contenido de las tres novelas para presentar ahora en la Feria del Libro de Lima. Y estoy bien contento porque en realidad si has podido ver el diseño, la maquetación, el cuidado de la edición, de verdad que está bastante lograda y creo que con esto es una especie también de relanzamiento no solo de las novelas sino también de la editorial, creo. El protagonista de la historia pasa a ser un tercer secretario a una persona casi expectorada del servicio diplomático, ¿no? O sea, digamos que en el camino de la saga como que se descalabra, ¿no? Al final. Mira, de hecho esta reedición también además me permite a mí de alguna manera, espero releerla en primer lugar porque uno se va olvidando también de lo que escribe, pero tienes toda la razón porque es al momento de revisarla simplemente en el diseño y cómo va quedando, me doy cuenta de que a veces aparecen unos personajes que ya no recordaba o cómo ha ido evolucionando de hecho la vida de este diplomático que creo que de alguna manera también hay una evolución, no te diría en el estilo, porque finalmente terminan siendo novelas de espías, digamos, las tres, digamos, tienen el mismo formato, o tratar de tener la misma identidad, pero creo que también hay una evolución un poco del escritor, ¿no? De mí que al mismo tiempo, igual que el personaje del diplomático, de alguna manera madura y creo que es algo que he hecho también como escritor en estos últimos 5 años, que son los que en realidad toman la escritura de estas tres novelas. Algo que comentan muy bien los que ponen en la contratapa de los tres libros es que está basado en muy buena documentación, ¿no? ¿Te tomó mucho tiempo trabajar el tema de la documentación, Alejandro? Sí, sí hay algo que no... Bueno, en parte porque soy diplomático también, y porque me gusta la historia del Perú y porque la he vivido. Algo que quería hacer con estas novelas, y siempre lo trato de comentar, por supuesto no son novelas históricas en absoluto, pero sí están bien documentadas. Y si algo me he preocupado no solamente es de leer, de conversar con gente que vivió evidentemente en esa época y tratar de tener un buen material de archivo, que lo tengo de hecho, sino que además en cada una de las tres novelas de hecho al final siempre está una nota que se recuerda al lector que por si acaso esto es por supuesto ficción, pero que al mismo tiempo los hechos históricos están documentados y que si uno quiere realmente saber más de la historia reciente de la violencia en el Perú, uno puede acudir a fuentes completamente, digamos, fiables, como son, por supuesto, el informe de la Comisión de la Verdad, pero también los libros de Carlos Iván de Gregori, o Gonzalo Portocarrero, o de Yusuke Murakami, o de Luis Johamovich, por poner algunos pocos ejemplos de lo que implica el tratar de comprender una época que por reciente y dolorosa probablemente es la que tenemos en mente, ¿no? Bueno, Alejandro, si algo caracteriza la saga es que es trepidante, ¿no? Y más bien en el último año ha sido tú el autor el que ha tenido una vida trepidante, pasando de cargo en cargo, ¿no? Digamos, alejándote de una oficina, entrando a otra, ¿no? ¿Crees que en algún momento la historia te tomó a ti también en lo personal? Sí, un poco que efectivamente el último año en mi vida entre cargos, este es en este año he tenido tres, de hecho, pasé de la dirección de la biblioteca apenas al principio de año al Ministerio de Cultura y de ahí tuve la suerte de venir aquí al Centro Cultural Inca Garcilaso, que es donde estamos en nuestra biblioteca. De hecho, estos libros se van a quedar aquí en la biblioteca, aprovecho para mencionarlo. Es que uno termina, bueno, por la vía diplomática, por supuesto, me parezco al personaje. Y de alguna manera me ha tocado vivir momentos de la coyuntura política que seguramente además me servirán para hacer, no sé si novelas de espías exactamente, pero sí novelas con contenido político y sin perder el humor, que creo que es algo que hace que la vida sea más llevadera y que permita que uno siga trabajando en las funciones que a uno le toca y que nada, por suerte
como diplomático también me permiten continuar en la carrera, ¿no? Ujú. Bueno, la última termina con la época de Fujimorismo, y desde ahí, del Fujimorismo todavía han pasado muchas cosas, ¿no? ¿Te llama todavía la intención de seguir todavía o tú crees que ya es una etapa concluida en tu vida de escritor? No, mira, con justamente esta reedición y la acogida del público y la gente que se acerca para comentar y que a uno lo motivan, todas las preguntas van a ver si hay una cuarta entrega, ¿no? Yo lo que les digo es que en este mismo instante, bueno, tengo varios proyectos, de hecho, que he dejado justamente en parte por lo que decías, porque me ha tocado tener puestos públicos muy demandantes también. Entonces tenía varios proyectos postergados que estoy tratando de rescatar de alguna manera. De hecho, uno de ellos es el de Peruanos de Ficción, que va a empezar a salir en la web del Comercio, del diario del Comercio, de Somos, de hecho, y que espero se convierta en una nueva edición del libro. Tengo un libro de cuentos casi listo, tengo una novela casi lista que tiene un protagonista diplomático, pero que no es necesariamente una novela de espías. Y entonces tengo varios proyectos en los cuales creo que tengo que terminar de empaquetar, si se puede decir así. Y sí, espero que tener ya quizás el próximo año un poco más de tiempo libre, o dedicamos de ponerme a escribir ya directamente sobre una posible siguiente entrega de la saga, porque uno se termina encariñando con los personajes y porque, por supuesto, la historia política del Perú y esta época no termina en el año 1990, que es donde se queda esta última novela que tiene a Vladimiro Montesinos en la portada, sino que continúa. Y creo que la década de los 90, no sé qué año, el año 92 por supuesto es un año fundamental, clave en la historia reciente del país, pero personalmente también en los 90 los recuerdo muy bien, entonces espero que alguno de esos recuerdos y alguna de esas cosas que de alguna manera viví y de alguna manera también he leído se puedan convertir también en una nueva novela de espías. Entonces no es, digamos, tan alejado de la realidad que o Malco o el diplomático puedan terminar con su voz en un audio, ¿no? Seguramente debe haber algún audio que salga en algún momento, probablemente hasta un pladivideo, quién sabe. En los 90 ya habían videos que fueron los que llevaron a la caída del régimen de Fujimori en el año 2000. Así que quién sabe aparezca en esa salita del zinc. Aquí de hecho aparece como que la habitación o donde vivía Vladimiro, ¿no? Pero probablemente esa salita tan famosa que retratada también en alguna de mis próximas novelas. Últimas dos. La primera, bueno, evidentemente muchos destacan el humor, pero también y la documentación, pero también hay un registro, hay un lenguaje muy bien dotado, Alejandro. ¿Cómo has ido mejorando tu lenguaje a lo largo de estos años que ha demorado el trabajo de la saga? Bueno, ahí sí no sé, creo que uno con los años va aprendiendo a escribir y a leer en general. Todo escritor tiene que ser un buen lector. Yo creo que en la medida que uno va leyendo más, que van pasando los años, Carlos Enrique Freire, que tuvo la amabilidad de hacer la presentación en la feria, dijo algo muy curioso, pero muy real. Además, ahora que estamos todavía con la resaca de la fiebre futbolera, estamos en una edad en la que los futbolistas pues se retiran, ¿no? Ya con suerte, ¿no? A los 43 años, igual que Carlos, ya un futbolista está pensando en el retiro, más bien pensando en entrenar, en el mejor de los casos. En el caso de los escritores, la suerte hace que más bien es la época en que uno está ganando y asimilando la experiencia, las lecturas, que le permiten a uno mejorar, como es el caso de varios amigos de generación, el propio Renato Cisneros, Santiago Roncagliolo, por poner solo algunos ejemplos, ¿no? O Katia Dawi misma, Karina Pacheco, digamos, estamos en una época de esta generación que creo que ha transitado varias cosas y que estamos, creo que escribiendo mejor todos, por decirlo de alguna manera, para no singularizarme. Y finalmente, o sea, has tocado el tema de la diplomacia y has tocado a varios políticos. ¿No has tenido nunca ninguna reproche, ninguna crítica cercana de alguien de tu círculo, Alejandro, algo que nos puedas contar quizás? Reproche todavía felizmente creo que no. Sí, o sea, nadie me lo ha hecho directamente, pero sí sé de mucha gente que pensó que cuando lancé sobre todo esta novela, la que tenía Alan García en la portada, porque esta es previa a las elecciones del 2016 y Alan García todavía tenía opciones, de hecho, ¿no? Pensaron que, digamos, que mi futuro diplomático estaba cancelado. Curiosamente,
la diplomacia también por esas cosas, el destino tuvo un paréntesis en mi vida que más bien me llevó a tener cargos públicos. Y ahora recién estoy retomando o volviendo nuevamente a la diplomacia. En realidad uno nunca deja la diplomacia, lo cual es una bendición en realidad de poder tener este puesto. Pero no, por suerte mucha gente, o sea, lo que mucha gente me dejó entender que era esta posibilidad de que había algún castigo ejemplar en algún momento contra, por lo menos hasta ahora, no ha sido en realidad y creo que no, creo que eso dice bien en el Perú. Por suerte, no existe censura ni mucho menos. No hay posibilidad y como decía de nuevo Carlos Enrique Freire, que es... Carla Jarada estuvo en la presentación del libro y nos preguntó a los dos cómo siendo funcionarios públicos, o más bien si no es a través de la escritura que de alguna manera dejamos libres estos demonios interiores o estos secretos que llevamos como diplomático o como militar. Y creo que puede ser cierto que de alguna manera la literatura nos sirva para despejar estas dudas o trasladar esas inquietudes que tenemos, pero creo que en el caso de ambos que somos, digamos, funcionarios públicos y en dos carreras que además son jerárquicas, tenemos la suerte de que siempre hemos tenido el apoyo de nuestros jefes, que más bien ven en nosotros, o han visto en nosotros, incluso desde muy jóvenes, la posibilidad de tener a alguien que además de la carrera pueda tener una participación en la vida cultural del país que es tan importante, ¿no? Bueno, finalmente invita por favor a la gente, no a los ya lectores, aunque quizás lo pueden volver a comprar, ¿no? A los que ya conocen la saga, sino más bien a los nuevos, a los que no los han podido leer. ¿Qué se va a encontrar la gente en CIA Perú? Sí, bueno, los invitaría a todos a que vean y que repasen estos tres libros. Yo creo que lo que se van a encontrar es un retrato simpático, con humor, de una de las décadas más difíciles de nuestra historia reciente y específicamente del periodo entre el año 85 y el año 90. Creo que más allá de la documentación, lo que van a hacer es entretenerse, pasarla bien con las historias de un espía y un diplomático que son entre rocambolescas, exóticas, pero que están siempre pensando en qué es esto que le pasa a este país que tanto queremos y que es tan conflictuado que se